Juan, capítulo 2, desde el versículo 13. Otra semana hablábamos acerca de esas bodas de Canaán, bodas de Galilea, donde Jesús hizo su primer milagro. Y no lo hizo por voluntad propia, sino con una invitación de María. Oye, esta gente se ha quedado sin vino, le diríamos, ¿verdad? Haz algo. ¿Qué quieres que yo haga si no es mi tiempo todavía? A veces esa excusa que Jesús nos pone a modo de ejemplo de que no es mi tiempo, la utilizamos desde los 13 hasta los 99 años. No es mi tiempo de ir a llevar un folleto. No es mi tiempo de decirle a mis hijos, ven, acompáñame a esta conferencia, a esta iglesia. A veces también nosotros lo usamos. Está puesto ahí para que aprendamos a no poner excusas. Jesús, como sabemos bien, veíamos ya otro día, hizo ese milagro de convertir el agua en el mejor vino que se pudo imaginar el maestresala, el encargado de aquel banquete, que no era como las bodas de ahora, os recuerdo. Aquellas bodas duraban y duraban y duraban. Así que, bueno, pues ese fue el primer milagro, según nos narra Juan. Y hoy vamos a hablar un poco del segundo milagro, cuando no pueda verse de alguna forma especial como en el primero. Dice Juan, nos sigue informando, en el capítulo 2, versículo 13, que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entró en el templo en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados, e hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo, destruid ese templo y en 3 días lo edificaré. ¡Ja! Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. En este pasaje encontramos muchas lecciones cuando leemos despacio. Las burlas de los principales, estás chinado, en 46 años se tardó en construir con los mejores albañiles de la época y los mejor pagados, y resulta que tú dices que en 3 días no habían entendido. Una cosa importante también que dice es que los discípulos recordaron, y eso es muy importante, recordaron lo que estaba escrito y habían leído y escuchado muchas veces en la sinagoga sin enterarse de nada, sin entender nada. El celo de tu casa me consumirá. También nos dice aquí, hemos leído, que cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron que había dicho que en 3 días iba a reedificar el templo de su cuerpo. Así que,
como a veces dice Rubén, ¿te acuerdas de lo que comiste o desayunaste el 15 de enero? No, pero ¿a qué te engordó? Sí, a mí sí porque se me pega todo, o sea que a mí me engorda todo. Luego intento quitarlo o quemar algo, pero en fin, la prueba está aquí. Hay cosas que no recordamos, que hemos leído, que hemos escuchado, que quizás no hemos entendido, no hemos prestado atención, pero al cabo del tiempo viene a nuestra mente qué razón tenía aquel hombre. Decía antes que este pasaje nos muestra un segundo milagro, el milagro de la autoridad con el reto a las autoridades, los sabios. Cuando se habla del templo, no está hablando de la parte interna del templo, sino del patio que había delante del templo, donde se hacían los sacrificios, donde la gente se saludaba, hablaba, y donde estaban allí pues ciertos corralitos con bueyes, con ovejas. Ve aquí un pequeño detalle. Estaban los cambistas. Los judíos en su ley habían establecido que la única moneda que podía entregarse al templo era la moneda de curso legal para los judíos, y a Jerusalén venían judíos de diferentes sitios y cada uno llevaba su moneda. Imaginemos que la ofrenda solo se puede hacer en dólares. El que viene de Europa tiene euros, el que viene de Venezuela tiene bolívares, va tampoco nada, pues tiene bolívares, ¿no? Bolívar es la moneda allá, ¿no? Pues cada uno traería al templo su billete. Pues no, había que cambiarlo porque no era digno entregar la ofrenda a una moneda extranjera. Por eso estaba funcionando los cambistas y es un trabajo sumamente honroso. Pero daba lugar y sigue dando lugar a cometer muchos abusos. €1 por $1. €1 o $1 por $1. Y entonces vienen los turistas y pagan en dólares o pagan en euros, y les damos la cuenta en rublos, y cuando llegan a sus países el rublo no lo pueden cambiar, por ejemplo. O el bolívar, que no lo cambia en ningún sitio. Y entonces te quedas ahí con unos cromos más o menos sobados, pero que no te valen para nada. O los leis en Rumanía. Bueno, pues a unos se les aplicaba un cambio, a otros otro cambio diferente, igual de 1 por 1, 1 por 7, en función de los bancos, y así, pues los que se dedicaban al cambio de moneda siempre han tenido ahí que en ese cambio en sus uñas se quedaba algo de beneficio, más o menos, y podían cometer abusos. Por eso tampoco está bien visto esa función importante en el templo. Tengamos en cuenta que los que venían a hacer un sacrificio de un cordero no podían traer desde Galilea hasta Jerusalén. Entonces lo suyo era comprarlo. Yo tenía un cliente que en la época de Ramadán bajaba con camiones de corderos a Marruecos. Compraba los corderos por aquí, cojos, manchados, sucios como estuvieran, y se lo llevaba a Marruecos y venía echado otro viaje, porque la tradición dice que tienen que comer cordero los marroquíes matado de determinada forma. Pues eso lo aprovechaban los empresarios, y es lógico. Otra cosa es que si yo compro aquí a 5, lo vendo allí a 25, y el que está allí resulta que lo vende a 45 porque como no hay otro, pues paga el que lo necesita para cumplir la tradición, paga lo que no está escrito. Como hacemos también nosotros con el besugo en Navidad y otros productos. Los comemos besugo, yo es que lo que digo en las noticias, porque el besugo además tiene las espinas finas y no me gusta. Me gusta la espina gorda para comer lo que sea. Vemos en esta escena, y este es el milagro del reto, el reto a las autoridades que están permitiendo actividades buenas, pero no correctas, dentro del patio. Pero fijaos que cuando echa a los ganaderos y vuelca las mesas de los cambistas, no hace lo mismo con los que vendían palomas. ¿Por qué no dio una patada a las jaulas de palomas para que se salieran libres, se fueran volando, como había hecho
con las ovejas que salieran corriendo. Imagino que la paloma era el sacrificio mínimo que podía hacer una familia en determinados actos que establecía la ley. Cuando él fue presentaron como ofrenda un ave, lo mínimo. Quizás sería por eso. No lo sé, pero el trato es diferente. Pero la enseñanza del conjunto, de que a los que vendían palomas dices, llevaos esto de aquí, que no agrada a Dios, está en buscar y desarrollar con energía el celo por la dignidad del lugar. La dignidad del lugar, donde los permisivos sacerdotes habían facilitado que hubiera comercio. Y posiblemente no nos equivoquemos si de ese comercio llevaban una parte, tal vez, ¿no? Fácil. Como hacen en ocasiones también aquellos que se sientan o tienen un sitio reservado a la puerta de una iglesia, de un templo, para pedir limosna. Es de su propiedad. Y si alguien quiere sentarse allí a pedir limosna también, o lo echan, o que tiene que pagar un royalty al primero que controla la esquina. Jesús dijo, quitad de aquí todo esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Casa de mercado. Por eso no nos gusta que se hagan operaciones de mercado en el templo, dentro del templo, en el día de culto. Podemos tener una conferencia, una reunión de mujeres, y alguien puede traer unos libros que no voy a poder ir yo a la librería para comprarlos, me los puede traer, y puede ser que gane un dinero el librero que trae los libros, o sencillamente la librería que los presta en depósito tendrá su beneficio. Es un servicio, pero es un servicio no en el día de culto, y a ser posible, no en el interior del templo. No siempre es fácil. Pero recordaba, mientras pensaba en esto, de una hermana que nos visitaba hace años, un par de veces, y nos traía su mesa de libros, y algunos por comprarle algo le compraban un llavero, un marcapáginas, libros no, porque están llenos de letras. Y las letras hay que combinarlas para leerlas, y entonces eso cansa la vista. Bueno, alguna cosilla le compraban a la mujer. Su ministerio, su servicio era visitar iglesias y llevarles materiales que las iglesias no podían tener. Sobre todo, esto era en una época en la cual todavía no funcionaba Internet, no tenías acceso a las bibliotecas de las librerías, que luego te lo mandan por correo, y entonces era un servicio que no estaba mal visto. Y que quizás Jesús no se habría metido con ello, como se metió con estos que comerciaban con bueyes, con ovejas, que aprovechaban la oportunidad para ese cambio de moneda, para aplicar una ley que no era del todo correcta, pero solamente se podía utilizar la plata para pagar, por ejemplo, cuando hacían los censos, el impuesto que se ponía, que era medio ciclo de plata del ciclo del templo, y con un gramaje determinado, porque había monedas con diferentes pesos que circulaban y también se usaban. Pero el Señor quiere que cuando nos reunamos para glorificar su nombre, con respeto, con total decoro. Recuerdo una ocasión en la que un hermano, un pastor, se cogió un enfado morrocotudo, como digo yo, grandísimo, porque invitamos en el campo a predicar a un pastor nuevo y se presentó con pantalón corto. A este pastor le parecía que era indecoroso predicar la palabra con el pantalón corto. Y cogió su enfado y nos lo manifestó a otros pastores. Digo, lo importante es lo que sale de la boca y no lo que está debajo de las rodillas. Pensé, ya no recuerdo lo que hablé con él, pero sí que nos ocurre que a veces descuidamos nuestro vestir. Cuando yo era niño, era obligatorio que las mujeres llevaran a menos manga hasta el codo, forma de vestirse.
nunca escotes y nunca tirantes. Y también era costumbre en muchas iglesias utilizar un velo para tapar el pelo, de acuerdo con las instrucciones que de alguna forma se interpretaban de lo que Pablo decía a la iglesia de Corinto. Compartía un pastor veterano que en una ocasión, dando un curso, pues tuvo que decirle a la hermana Paula, el velo de la cabeza ponlo sobre las rodillas, que es más efectivo. O como se llamara aquella hermana, no importa. El velo ponlo sobre las rodillas, que es más efectivo. Así que tenemos que tener cuidado con el decoro en el vestir. Jesús me parecía indecoroso que se comercializara en el templo. Sin duda que por la propia presión, costumbre, los vestidos eran decorosos de aquellas personas que estuvieran en aquel patio. Pero podemos aplicar a nuestra modernidad, donde nos gusta, pues ver carne o enseñarla. Hace años hablaba con una mujer con minifalda y un gran escote y decía, es que a mi marido le gusta que yo vista así. Y agarraba al marido por el lado, por el brazo, ¿a que sí? Y otro decía, sí. Yo no entiendo eso. No entiendo eso. No entendíamos ese deseo del marido poder presumir de una mujer buena moza, enseñando carne por arriba y por abajo, y entonces el mundo es así. Pero aquella mujer incitaba al pecado. ¿Qué nos dice Jesús? Cuando un hombre mira a una mujer que se enseña a sí misma y la codicia en su corazón, adulterado con ella. Pero nos agarramos a que el que peca es el hombre. Por eso hacemos esas leyes tan raras que sacan nuestros gobernantes. Porque también la mujer hace lo mismo. Escuchaba en alguna ocasión, está para hacerle un favor. La misma codicia de la que denuncia Jesús cuando nos habla acerca de ese adulterio mental en que podían caer los hombres, particularmente en aquella época. Y también hoy. Y las mujeres, como quieren ser igual que los hombres, pecan igual que los hombres. Y buscan las tabletas. Yo no las tengo. Sí aparecerá por ahí algún día, pero no están por ahí. Así que mi mujer no me deja lucir camiseta natural y entonces tengo que llevarlo todo tapado. Yo supongo que invitaría a correr, como aquello que me decía alguien que había mujeres de dos carreras. Una carrera que el hombre echaba para acercarse a ella y tratar de ligarla. Y otra carrera que hacía el hombre huyendo de ella. Porque cuando escuchó hablar vio que estaba todo hueco y que no había nada que hacer, que era simplemente una fachada. Pues también hoy hay hombres yogurines de dos carreras. Cuida mucho su cuerpo en el gimnasio, pero la cabeza está vacía. El decoro en el vestir, el decoro en el estar, el decoro en el hablar, los tacos, que a veces se escapan, o palabras o frases que no aportan nada a nuestra conversación y que utilizamos de una forma, digamos, ligera y a veces ofensiva y malsonante. Me decía antes, otra de las lecciones que sacamos de este pasaje es cómo es posible que los hombres, las mujeres, las personas puedan recordar palabras mucho tiempo después de que fueran dichas. Y hemos mencionado dos ejemplos. Aquí, en la primera parte, los discípulos recordaron lo que ya habían leído, aun cuando nunca les había ocurrido que pudieran decir, pues si ya lo dice la Escritura bien claro. Pero no lo habían escuchado o habían visto ese celo que Jesús manifestó en aquel patio del templo. O como los mismos discípulos, después de 3 años de haber escuchado a Jesús que iba a destruir su templo y que en 3 días lo iba a reconstruir, recordaron, ahora entiendo aquello que dijo Jesús. Ahora lo entiendo. Por eso es muy importante que cuando hablemos de la palabra de Dios
y no importa con quién, y le pongamos los ejemplos que Jesús nos da, o que la palabra nos da, como consejos de vida y de relación. Uno de los que me encanta y que utilizo con mucha frecuencia: lo que quieras que otros hagan contigo, haz tú con ellos. Eso dijo Jesús. ¿Lo podemos decir que Jesús dijo esto? O sencillamente, si tú quieres que alguien te salude, salúdalo tú primero. No esperes a que sea el otro el que dé el primer paso. Si tú quieres reconciliarte con tu familiar, ve tú y da el primer paso. No esperes a que el otro se dé cuenta de que tú lo necesites. No des las cosas por sabida. Escucha. Escucha. Piensa. Y después habla. No hay consejo que sea insuficiente. Este miércoles, cuando estábamos conectados con el internet, había participado un hombre. Estamos hablando justamente de Julio Martín, el conferenciante, que va a viajar en tren, y una persona que ya se había conectado dice: pues es que en el aeropuerto, quieto, que estamos hablando de aviones, no me cuentes tus batallitas cuando has viajado en avión. Este hombre viaja en tren, tiene una necesidad para viajar en tren. Es que en el aeropuerto llega el metro. Bueno, el aeropuerto puede llegar lo que llegue, pero tú has escuchado, porque no nos hemos cortado al hablar y has entrado en el entorno, de que este hombre viaja en tren. ¿No lo has oído? A veces hay cosas que no hay que escucharlas, porque alguien nos va a contar una batallita que no viene a cuento con la necesidad que tenemos, o con lo que es una experiencia que no nos es útil, no nos edifica, sino nos entretiene y quizás envanece al que está hablando, como era este hombre. Pero tenemos que escuchar, pensar si la sugerencia, consejo, la experiencia de otro puede ser útil para nosotros y finalmente tomar una decisión. Es que para ir de Valladolid a Medina hay que ir por la autovía, por Tordesillas, es el mejor camino. Bueno, es el mejor camino para ti. ¿Y si yo quiero ir por Cuellar? No puedo. No, es que hay que ir por Tordesillas. ¿Y si yo quiero ir por Serrata? No puedo. Porque yo cuando voy por la carretera voy más despacio, además mi coche gasta menos. Decía una persona que conozco que no le gustaba utilizar la autopista. Dice: es que soy la autopista, pagar para poder andar y no poder correr, mejor me voy por la carretera, que voy más o menos a la misma velocidad. Y entonces no utilizaba la autopista cuando había carretera alternativa. En los tramos en los que no había autopista, pues no tenía esa pensar: ¿cojo la autopista o no cojo la autopista? Me gusta, pero puede ser más recomendable. Y el camino más corto a Medina del Campo sin duda está por Tordesillas, pero es más cómodo, el que más permite recrear la vista, sobre todo de día, el que permite ver gente que se mueve, o los pueblos en los que viven nuestros vecinos que no han escuchado el Evangelio. Eso se ve en la carretera, no se ve en la autopista. En la autopista uno ve un pueblo allá lejos. Confío que viaja mucho, pues estará de acuerdo conmigo. Vas por la autopista y ves pueblos allá a lo lejos, pero cuando pasas por los pueblos que tienes que bajar a ver el 40, que te han puesto esas barras para que no corras y bote el coche y te despierten, y que incordian, tenemos que decirlo todo, incordian, pero también nos permite pensar: ¿aquí cuánta gente vivirá? ¿300? ¿400? ¿15? Y nuestro corazón puede pensar: ¿ya no he oído hablar del Dios de verdad o del Dios de las tradiciones que está calado tanto tiempo en esta España? ¿Quién les evangelizará? ¿Quién les contará? ¿Quién les dirá su testimonio? Bueno, lo importante es que tenemos que escuchar, pensar, reaccionar. Tenemos que compartir lo que el Señor nos enseña. Y tal vez ese consejo, esa palabra, lo que quieras que otros hagan contigo, haz tú con ellos. Tal vez la persona que lo despreció cuando se lo dijiste, en algún momento diga: pues es verdad. Si yo no quiero que me roben, ¿por qué voy a robar yo? Y a lo mejor alguno que era ladrón se arrepiente de sus pecados y busca ver que nadie le robe y no robará a nadie más, de la forma que sea.
Por último, hay otro detalle que nos cuenta aquí en esta parte del Evangelio. Dice que mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Versículo 23. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Muchos dijeron, lo seguían y veían el teatro y veían la curiosidad de los milagros de sanidades que hacía, de cómo picaba a los dirigentes y cómo a los profesionales de la religión les llamaba sepulcros blanqueados y tantas cosas, y se admiraban, qué hombre, qué valor tiene. Cuando se descuide, se lo cargan. Multitud de pensamientos habría, pero había gente que lo seguía. Y Juan nos dice que creían. Muchos creyeron realmente que este es alguien especial. No sé si llegarían a creer que era el Mesías prometido. Pero Jesús dice que no se fiaba de ellos. A Jesús nadie lo puede engañar. Nosotros podemos ser engañados. Pero a Jesús nadie lo puede engañar. Recuerdo algunas cosas que me han contado, de experiencias en determinadas iglesias en las que ha llegado una persona letrada con estudios y inmediatamente ha sido puesto para predicar, o ha sido puesto para dirigir, o ha sido puesto como cualquier cargo dentro de la iglesia, cualquier ministerio, que requiere tiempo de conocimiento, de preparación y sobre todo de fidelidad en el discipulado de Cristo. Y les ha salido rana, como se suele decir. Porque no el conocimiento que imparte la universidad nos permite ser predicadores, sino el discipulado que previamente hemos recibido de parte de Dios, el sometimiento de nuestros pensamientos, nuestras ideas y de nosotros mismos a la voluntad de Dios. Los discípulos, sin duda, que se extrañaban de por qué Jesús no les animaba a aquellos que creyeron en Él a que lo siguieran. Jesús les predicó, ellos creyeron, pero no le siguieron como discípulos. La iglesia está formada por pecadores, yo el primero. En la iglesia venimos ignorantes. Creemos porque tiene como herencia lo que enseña la palabra de Dios y lo que vemos que viven los que están a nuestro alrededor. Son creyentes, pero Jesús dio orden de ir y hacer discípulos. Y hay una diferencia muy importante entre ser creyente y ser discípulo. En el libro de los Hechos se nos dice que en Antioquía se llamó por primera vez cristianos a los seguidores de ese camino. A los seguidores del camino que había instaurado Jesús, enseñando la voluntad de Dios, a amar al prójimo, a amar a Dios sobre todas las cosas, a olvidarse de las tradiciones de los hombres, que estaban dispuestos por sus tradiciones a condenar incluso a un ser bípedo humano a la muerte, si era necesario, por no ayudarlo en día de reposo. Pero si era un buey no importaba. Un buey no tiene conocimiento, entonces no le afecta el día de reposo y hay que sacarlo de la zanja, dice Jesús, o denuncia, mejor dicho, de Jesús. Así que, hermanos, el Señor quiere que seamos discípulos, seguidores, aun cuando ello conlleve tener que decir no a nuestros gustos, reconocer que hemos pecado, como David. Mis pecados están delante de mí. Y no excusarnos en los pecados de otros para justificar los míos. También es cierto que Jesús nos enseña que la salvación es algo único y personal de cada individuo. El que yo crea y sea discípulo me hace salvos a mis hijos. Hay una promesa. Creo en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Porque tú que crees en el Señor Jesucristo serás discípulo y como discípulo enseñarás la palabra de Dios a los de tu casa. Y los de tu casa tendrán la oportunidad de tomar la decisión única, libre y personal de creer o no creer e imitarte
en lo que le has aconsejado, en la lectura de la palabra, en el seguir de la palabra, en el obedecer a la palabra de Dios, en pedir perdón cuando es necesario, en compartir lo que sea necesario. Porque eso es lo que nos enseña, en resumen, la palabra de Dios. Así que Jesús nos conoce perfectamente, no se fía de nuestros sentimientos. Hay demasiadas iglesias llenas de personas llenas de sentimiento, pero no, o faltos de discipulado, de discípulos. Leamos la palabra, reconozcamos nuestros fallos, como David. Es un gran ejemplo de un hombre que Dios dice conforme al corazón de Dios. Pecador, con todo lo que hizo, que bien sabemos, pero reconocía sus fallos, clamaba por misericordia a Dios, como hemos leído antes en el Salmo 50. Y pone sus pecados delante de sí para no volver a repetirlos. Para no volver a repetirlos. Y todos nosotros, todos los humanos, pecamos de muchas maneras. Examinémonos a la luz de la palabra y seamos discípulos de Cristo, sabiendo que no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañarle a Dios. Seamos dignos en su casa, en nuestra casa, con nuestro testimonio, y que aquello que nos confesamos como cristianos realmente sea lo que dice la Escritura, no la invención de un hombre, o quizá la exageración de otros, como estamos oyendo, y nos anima más a seguir predicando la palabra tal como está. Hay iglesias que se están dividiendo ahora mismo en España por las enseñanzas mal enseñadas, no me ha parecido nunca, pero mal aprendidas quizás sí, de un tal MacArthur, un americano, que enseña ciertas cosas, y que quizás él no, pero sus discípulos lo exageran y están provocando una mala enseñanza a las iglesias, dividiendo las iglesias, haciendo acepción de personas. Por eso, la iglesia que no es de esa línea no enseña la Biblia, porque no enseña lo que nosotros enseñamos. La Biblia se nos habla a cada uno de nosotros de forma individual, personal. En el conjunto, en resumen, Dios quiere que seamos discípulos de Cristo. Somos hijos suyos por adopción, pero tenemos que demostrarlo y aprender del Maestro. Y como dijera Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Cristo es nuestro Maestro, además de nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude a entender